Vamos a iniciar con esta clase dominical y vamos a continuar con el tema de los atributos de Dios. Vamos a la clase número 14 y vamos a continuar entonces con este atributo de Dios. Hemos estado estudiando ya varios de los atributos de Dios. Hemos estado viendo entramos ya a la sección de los atributos morales de Dios, donde estamos estudiando ahora el atributo denominado la bondad de Dios, ¿sí? Y vamos entonces a continuar con este atributo. En la clase anterior vimos algunos aspectos sobre la bondad de Dios. Hoy vamos a concluirlo. Vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos y que lo que nosotros aprendamos en esta clase y en esta reunión pueda ser algo que se siembre en nuestros corazones y lo llevemos a la obra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias por la vida que nos das, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, reunidos. Ahora, Señor, que vamos a tomar esta clase, Señor, te rogamos que nos ayude, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones para poder captar las verdades, Señor, y que podamos ver la bondad tuya, Señor, que podamos verte como un Dios bondadoso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos entonces a este atributo, bondad. Lo definimos desde la clase pasada como Dios es la norma suprema de lo bueno y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Y comenzábamos esta definición hablando que Dios es bueno, que realmente lo bueno es, ¿qué es lo bueno? Decíamos también en la clase anterior y veíamos que las definiciones seculares presentan lo bueno como aquello que nos da una utilidad, aquello que nos aporta algo placentero, algo para nosotros. Pero veíamos que Dios es bueno en el sentido de que Él es en sí la definición de lo que Él es, lo que es bueno, Él es lo bueno. Y en este sentido de que Dios es bueno, veíamos que los teólogos hacen una división, dicen que Dios es la fuente de todo bien, el fonus omnium, y que Dios es el supremo bien para todas las criaturas, el sumum bonum, ¿sí? Entonces, en este sentido, al Dios ser bueno, Dios se constituye como la fuente de todo bien. Todo aquello que en este mundo entonces veamos que es bueno, es Dios quien es la fuente de todo bien. Y Dios es el supremo bien para todas sus criaturas, ¿sí? Bueno, veíamos también Lucas 18:19, que el Señor Jesucristo habla del Padre como un Dios bondadoso. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Al muchacho este que le preguntaba. Y después le dice, ninguno hay bueno sino solo Dios. Dios es el único que es bueno. No hay bueno, solamente Dios. Él es bueno, ¿sí? Y luego el Salmo 105 dice, el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces se nos presenta Dios como un Dios que es bueno, ¿sí? Y en este sentido, Dios al ser bueno, él se constituye como la norma suprema de lo bueno. Entonces, ¿qué es lo bueno? Dios es bueno. ¿Qué es aquello? ¿Cómo vamos a medir lo que es bueno? Lo vamos a medir a través precisamente del carácter de Dios, a través de Dios, porque Dios es la norma suprema de todo lo que es bueno, ¿sí? Y la otra parte que tiene esta definición dice que todo lo que Dios hace es digno de aprobación, ¿sí? Entonces, este Dios bueno que veíamos en la clase anterior es Dios bueno. Explicábamos estos puntos de Dios, la fuente de todo bien, Dios el supremo bien para todas sus criaturas. Y en este decíamos en la clase anterior que Dios es bueno, que Dios es y que hace, y entonces al ser bueno, hace también bondades, hace lo bueno. Y vemos aquí entonces que todo lo que Dios hace es digno de aprobación.
porque es bueno. ¿La aprobación de quién? Veíamos también en la clase anterior la aprobación de Dios. Todo lo que Dios hace, Dios lo aprueba porque es bueno. Y todo lo que Dios hace, lo hace bajo la norma suprema de lo que es bueno, que Él es el mismo. Entonces, por eso Dios es la fuente de todo bien y todo lo que Dios hace, lo aprueba. Entonces, todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Absolutamente todo lo que Dios hace, ¿sí? Todo lo que Dios hace en la creación, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, todo lo que Dios permite en nuestras vidas, todo lo que Dios hace es digno de aprobación, de la aprobación de Dios, obviamente, no de nosotros, porque a veces Dios puede llevarnos por caminos que no son muy aprobados por nosotros, muy agradables por nosotros, pero todo lo que Dios hace es digno de aprobación, porque todo lo que Dios hace lo hace bajo la norma de lo que debe ser bueno, y la norma es Dios mismo. Entonces, todo lo que Dios hace lo hace bajo su propio carácter. Todo lo que Dios aprueba es bueno. Y entonces, en este sentido, tenemos este par de reflexiones. Todo lo que Dios hace es digno de aprobación porque Dios lo aprueba. Es decir, entonces todo lo que Dios en su voluntad hace, permite, es digno de aprobación porque Dios así lo está decidiendo, y todo lo que Dios aprueba es, sin duda alguna, es bueno, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Génesis 1:31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y está, todo lo que Dios hace es digno de aprobación, todo lo que Dios aprueba es bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Ahí está, todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Dios lo ve, lo aprueba. Todo lo que Dios aprueba es bueno. Entonces vemos que Dios hace su creación, aprueba su creación, y esa creación se constituye como algo bueno porque Dios así lo está determinando. Porque Dios todo lo que hace es digno de aprobación, todo lo que aprueba es bueno, ¿sí? Ahora, Génesis 1:31, no tendríamos nosotros ningún problema de decir, pues sí, la creación Dios así lo ha permitido. Pero ¿qué tal si vamos a otro texto donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo? ¿Qué tal si pensamos en algún momento cuando Dios permite valle de sombra de muerte en nuestras vidas, cuando Dios permite situaciones dolorosas en nuestras vidas, cuando Dios permite situaciones que nos están probando en nuestras vidas? Podemos también ahí decir que Dios lo está haciendo. Sí, si Dios lo permite, entonces todo lo que Dios hace, si Dios permite, si Dios hace, mueve todas las cosas para que yo ande en valle de sombra de muerte, eso entonces se convierte en algo digno de aprobación porque es algo que Dios está haciendo o permitiendo. Y todo aquello que Dios aprueba, aun cuando Dios apruebe que yo ande en valle de sombra de muerte, eso es bueno para nosotros, ¿sí? Y entonces aquí vemos cómo aún en medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones dolorosas, todo lo que Dios hace, y aquí por eso hago este contraste con Génesis y con Salmo 23:4, para que vean cómo el todo lo que Dios hace implica todo lo que está en la mente de Dios, en el concepto de Dios, porque para nosotros algo que fuese digno de aprobación y algo que se constituya como bueno, a veces nosotros pensamos, pues tiene que ser algo que me esté gustando a mí, que sea algo que sea algo que yo estoy deseando. Y aquí vemos, por ejemplo, Salmo 23:4, sin duda alguna, que Dios también está detrás de todo esto, Dios obrando, Dios aprobando, y al Dios estar aprobando, pues es algo bueno para nosotros. Entonces, en este sentido, cuando nosotros andemos en valle de sombra de muerte, y que no temamos mal alguno, porque el Señor va a estar con nosotros, el andar en ese valle de sombra de muerte, ¿es bueno para nosotros o es malo para nosotros? Sería bueno, aunque cuando estamos ahí decimos, ya no encuentro la salida, ayúdame y demás, ¿sí? Entonces es bueno, ¿sí? Muy bien. Ahora, Dios al ser bueno da puras cosas buenas a sus hijos. Dice el Salmo 84:11, porque
sol y escudo es el Señor, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. El Dios que es bueno no puede quitar, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y ahí tenemos entonces el ser y el hacer de Dios. El ser, Dios es bueno; el hacer, Dios no quita el bien. ¿Qué es el bien? Ese cuidado que veíamos en la clase anterior, el cuidado que tiene para incluso para toda su creación, para sus hijos, etcétera. Entonces Dios no quitará el bien, ¿sí? Cosas buenas entonces hay en nuestras vidas, cosas buenas tenemos en nuestras vidas de parte de Dios, vendrán cosas buenas de parte de Dios siempre, porque Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes, y hace el Señor Jesucristo una comparación, ustedes son malos, aun cuando son malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y aquí tenemos entonces una gran verdad. Dios, ¿qué es lo que da cuando tú como hijo le pides, como hija le pides? Cuando tú le pides a Dios, Dios no te va a dar lo bueno, sino que Dios te te dará lo mejor, dará buenas cosas en el sentido de dar lo que mejor será para ti, lo que en las circunstancias que estás viviendo te conviene a ti, y en base a la bondad de Dios, Dios dará cosas bondadosamente excelentes para cada uno de sus hijos. Entonces, Dios da cosas buenas, excelentes, las mejores cosas a sus hijos que le piden. Y aquí tenemos entonces pues una invitación a que acudamos a orar, a que acudamos ante el Padre a pedirle cosas, ¿sí? Si en este momento, por ejemplo, la reflexión que podemos tener es, si no tengo yo las cosas buenas, pues la razón no es porque Dios no sea bueno, no es porque Dios no quiera dar, sino la razón sería porque entonces no le hemos pedido esas cosas buenas al Padre que cuida de nosotros. Cuanto más el Padre, su Padre que está en los cielos, les dará cosas buenas a los que le pidan, ¿sí? Entonces esta incluso es una invitación para pedirle al Señor. Y luego Hebreos 12:10, para que vean cómo Dios es tan bueno y que todo lo que da en nuestras vidas es bueno, que a veces no lo entendemos. Dice, y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Habla de que nuestros padres nos disciplinaban, ¿sí? Dice, pero Dios es un padre que en este sentido dice, pero para lo que nos es provechoso. Entonces, aquí nos está hablando de que Dios disciplina a sus hijos, ¿sí? La disciplina, las disciplinas que vienen a nuestras vidas son esos momentos cuando Dios nos va a meter en cintura, donde Dios va a permitir situaciones difíciles, dolorosas en nuestras vidas, porque nos está moldeando, y esos momentos difíciles no es para destruirnos, no es para menospreciarnos, no es porque no nos quiere, no es porque está enojado con nosotros, sino que dice, pero para lo que nos es provechoso. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y entonces tenemos aquí otra gran verdad. El Dios que es bueno, aún los momentos en el que Él me disciplina, los momentos en el que cosecho las consecuencias de mis actos, aún en medio de eso, Dios está usando todo eso con un propósito, con algo muy sublime, para que participemos de su santidad. O sea, aún en medio de la disciplina, Dios está ciertamente, pues nos está dando nuestra disciplina, pero esa disciplina nos está ayudando porque vamos a participar más de su santidad, va a moldear nuestro carácter, nos va a hacer más piadosos, más santos, etcétera, ¿sí? Entonces, en este sentido vemos que todo lo que Dios da a sus hijos, realmente todo es bueno para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros reconocemos plenamente que Dios es la definición de todo bien, ¿sí? Si nosotros comprendemos que Dios
es la definición de todo bien, que todo don perfecto viene de lo alto, que todo buen regalo viene de Dios, que todo lo bueno viene solamente de una fuente que es Dios. Si nosotros reconocemos que la fuente de todo bien es Dios, entonces nosotros estaríamos convencidos de que Dios es el supremo bien para nuestras vidas, ¿sí? Pero normalmente a veces nosotros fallamos y pensamos que lo bueno para nosotros es lo que nosotros decidimos, que lo bueno para nosotros es lo que nosotros queremos en esta tierra, pero si nosotros en verdad reconocemos y no nada más de una manera académica, Dios es bueno, Dios es la definición de todo bien, Dios es la fuente de todo bien, sino que en verdad podamos nosotros entender que la definición de todo bien es Dios, no lo que yo defina como bueno, que Dios es la fuente de todo bien. Entonces, en ese sentido, en verdad que Dios sería para nosotros el supremo bien en cada momento de nuestras vidas, en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros fallamos en el sentido de que anhelamos tantas cosas y ponemos a Dios en último lugar y no hemos reconocido que Dios es en realidad lo que necesitan nuestras vidas, lo que necesitan nuestras almas, nuestra existencia en esta tierra, ¿sí? Entonces, la bondad de Dios se define como Dios es la norma suprema de lo bueno y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación, ¿sí? Dios, la norma suprema de lo bueno, la medida para, es decir, la próxima ocasión que tú digas, esto es bueno, esto que quiero es bueno, esta relación es buena, este trabajo es bueno, esta comida es buena, esto, aquello, para que tú puedas calcular si es bueno, usa la regla es Dios mismo, lo mides en cuanto a Dios, si está de acuerdo al carácter de Dios, entonces es bueno para ti. Todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación, de la aprobación de Dios, y entonces Dios, al ser bondadoso, hace puras bondades, hace cosas buenas para con sus hijos, para con su creación, ¿sí? Ahora, la bondad de Dios por último, vamos a mencionar esto, la bondad de Dios se relaciona con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios y con la paciencia de Dios. Está íntimamente ligado estos aspectos de misericordia, gracia y paciencia en cuanto a la bondad de Dios. ¿De qué forma? La bondad pues Dios muestra su misericordia. La palabra misericordia significa amor a la miseria, ¿sí? Entonces, Dios en su bondad muestra misericordia a aquellos que se encuentran en miseria y aflicción espirituales. O sea, esta aflicción, esta miseria tiene que ver no porque están pasando por un momento triste, sino aquellos que se encuentran en una miseria espiritual, en una miseria por el pecado. En una parte el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Es decir, ellos lloran, no se refería el Señor a que lloran porque algo malo les ha ocurrido, sino porque es tanta la pobreza que tienen, tanto el sentido de pecado que tienen en sus vidas, que esto les provoca una miseria, una aflicción espiritual. Entonces, Dios muestra misericordia, y esto es muy hermoso, muy glorioso, porque Dios muestra esa misericordia a todos aquellos que se encuentran en miseria y en aflicción espiritual provocado en la vida por el pecado en sus vidas. Entonces, aquellos que en sus vidas el pecado ha llegado a carcomer su ser, ha llegado a un punto en el que ellos dicen, estoy triste, no puedo superar esto, necesito ayuda, y se encuentran en esa aflicción, el Dios bondadoso, el Dios que es bueno, muestra misericordia para ellos, ¿sí? Y aun cuando ellos están en pecado y el pecado nos aparta de Dios, esto es lo maravilloso de la bondad de Dios, realmente si está la persona en pecados, aun cuando la persona está en pecado y diciendo estoy triste por mis pecados, etcétera, pero al estar en pecado estaría apartado de Dios, sin embargo, Dios aún así muestra esa compasión, esa misericordia para aquellos y extiende
la gracia. Y después Efesios dice que por gracia somos salvos, ¿sí? Esta gracia está íntimamente ligada con la paciencia de Dios, donde Dios tiene gracia muestra una gracia por el pecador y muestra una gran paciencia para con el pecador, ¿sí? Porque el pecador está en pecado, está ofendiendo a Dios, sin embargo Dios aún así no lo deja del todo. Dios le da advertencias al pecador, Dios aplaza el juicio al pecador para mostrar misericordia, gracia y bondad a cada uno de aquellos que se encuentran en oscuridad. Y que es lo que ha sucedido con cada uno de nosotros, que Dios, el Dios bondadoso, mostró misericordia, mostró de su gracia y nos extendió de su paciencia a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, este es el Dios bondadoso, el Dios de misericordia, el Dios de paciencia, el Dios de gracia. Entonces, la bondad de Dios es que Dios es la norma suprema de lo bueno y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación, ¿sí? Muy bien. En la clase siguiente vamos a entrar con el atributo del amor de Dios. Vamos a entender a qué se refiere la Biblia cuando presenta este atributo de Dios como que Dios es amor. Después vamos a ver otros atributos como la santidad, la justicia, los celos, la ira, etcétera, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda en esta clase de la bondad de Dios? ¿No? Queda todo claro. Muy bien. Vamos entonces a dar gracias a Dios y después vamos a entonar un canto. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Pero abre nuestros ojos para ver esa bondad. Abre nuestros ojos para entender que todo lo que has permitido en mi vida es algo que tú has aprobado. Y si tú lo has aprobado, es bueno para mí, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú cuidas de cada uno de nosotros, que tú quieres dar las mejores cosas a tus hijos. Y ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad, que este atributo y cada uno de los atributos que nosotros estamos estudiando podamos nosotros entender, Señor, que en cada uno de ellos vemos reflejado tu carácter y que estos atributos nos ayuden a conocerte más y a confiar más, a amarte más a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.